Para mí es un privilegio muy honroso estar en este lugar y estar parado en este altar, porque Dios a ustedes los ha dotado de mucha autoridad en esta nación y en este país. Y yo quiero honrarles, quiero decirles que me siento privilegiado. Pastor Omar, es un privilegio, Dios lo bendiga. Profeta Fedra, Dios los ha usado a ustedes como un baluarte espiritual en Colombia. Y si bien es cierto, como lo estábamos orando, lo estábamos expresando, el país está viviendo un tiempo muy complejo, eso es verdad. Pero Dios ha levantado a la iglesia, y en particular ha levantado esta iglesia, ya en particular levantado al pastor Omar, a la profeta Fedra, para ser baluarte de la verdad, muro de contención, y para ordenarle a Satanás en el nombre de Jesús que retroceda sobre Colombia. Cuando la profeta Fedra me habló acerca del privilegio de compartir la palabra, pues la verdad no sabía qué predicar, porque esta es una casa de intercesión, es una casa de gloria, es una casa de adoración, y entonces a uno le entra temor, decir, ¿qué voy a predicar? ¿Cierto? Les voy a predicar. Pero quiero tratar un tema que Dios me dio en mucha oración, en mucho ayuno, en un tiempo con Él. Y yo creo en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra no es solo para ustedes, no es solo para Ríos de Agua Viva, sino que yo sé que esta iglesia Dios la ha puesto en un lugar estratégico, con una asignación estratégica, y yo creo que esta palabra es para toda la iglesia de Colombia en el nombre de Cristo Jesús. Lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Y yo quiero hablarles una palabra que Dios me dio que he titulado Año de Restitución. Año de restitución. Creemos en el nombre poderoso de Jesús que este es un año de restitución para su vida, pero no solo para su vida, sino para la familia. No solo para la familia, sino para la iglesia Ríos de Agua Viva. Este es un año de restitución. Y estos meses que vienen son meses de restitución. Pero no solo para Ríos de Agua Viva, sino también para la iglesia cristiana en Colombia y también para nuestro país que tanto lo necesita. Y el Señor ponía en mi corazón lo siguiente, que el Señor en los próximos 5 meses, y lo digo con temor y temblor, y no lo digo con manipulación, lo digo con temor y temblor, y creyendo al Señor Todopoderoso y su palabra, que en los próximos 5 meses Dios hará lo que tú y yo, lo que la iglesia y la iglesia en Colombia no ha hecho en los últimos 5 años en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo toma? Yo no sé, pero usted lo tomaría. Mira, hace 5 años, ¿qué estaba sucediendo en Colombia? Hace 5 años, hace 5 años, en esas semanas, unas semanas un poco antes, nos habíamos encerrado. Había un confinamiento. Millones de personas confinadas. Los templos fueron cerrados. ¿Cuántos familiares, conocidos, amigos murieron en la pandemia? ¿Cuántas empresas se cerraron? ¿Cuántos negocios se cerraron? ¿Cuántos empleos se destruyeron? ¿Cuántas iglesias cerraron? Todas las iglesias cerraron. Tuvimos que cerrar. Y fue un momento muy difícil. Los predicadores sentíamos que iba a venir un avivamiento tremendo porque nos conectábamos y veíamos cientos, miles de personas viviendo el mensaje. Pero después, cuando vino la reapertura, vimos que el amor de muchos se enfrió. Fue un tema como de temor en el momento, pero después se enfrió. Y la iglesia en general, no digo en particular, no conozco la situación de la iglesia en particular, pero en un gran porcentaje muchos se fueron atrás. Muchos vieron la oportunidad de lo que ellos querían y habían maquinado en su corazón, de dejar el hogar, de dejar el liderazgo, de abandonar al Señor, de dejar la iglesia. Y ha sido tiempos muy complejos, porque nos ha tocado guerrear por nuestro país, por el alma del país, por la nación. Cómo ha acrecentado la brujería pública desde el gobierno, desde la Casa de Nariño. ¿Han sido 5 años muy difíciles o no han sido difíciles? Pero hoy creemos en el nombre poderoso de Jesús que en los próximos 5 meses Dios hará lo que nosotros no hemos hecho, lo que no hemos avanzado, lo que no hemos construido en estos 5 años en el nombre poderoso de Jesús. Pero así también en 8 meses lo que no hemos logrado en 8 años.
Y en 20 meses lo que no hemos logrado en 20 años. Y yo creo firmemente que este es un tiempo de poderoso avivamiento para la iglesia en Colombia, en el nombre de Jesús. Pero vamos a la palabra, porque hemos hablado del año de restitución. Joel capítulo 2. Dice la Biblia en Joel capítulo 2, versículo 25 en adelante. Joel capítulo 2, versículos 25 en adelante. Dice la palabra de Dios. Léasela al que está a su lado. Dígale: y os restituiré los años. Vuélvale y léale esa frase: y os restituiré los años. Mire, estamos hablando que en 5 meses Dios hará lo que no hemos hecho en 5 ¿qué? Y en 8 meses lo que no hemos hecho en ¿qué? En 8 años. Y en 20 meses lo que lo que no hemos hecho en ¿cuánto? En 20 años. Dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dice el versículo 26: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo jamás será avergonzado. Amén. Miren, el profeta Joel, el libro del profeta Joel es un libro muy poderoso. El libro del profeta Joel, digamos que aún no hay una evidencia clara, tal vez lo sabremos en el cielo, de su fecha exacta de escritura. Algunos dicen, eruditos bíblicos dicen que el profeta Joel, o el libro del profeta Joel, se escribió antes del exilio del pueblo de Israel. Otros expresan que fue posterior al exilio, pero también habla acerca de unas plagas. En este capítulo concreto habla de unas plagas que vienen concretamente hacia el pueblo de Israel. La pregunta es, les hago una pregunta: ¿quién envió las plagas? Lo acabamos de leer. No tengan temor, yo sé que ustedes lo saben, pero les da temor. ¿Quién me envió las plagas? Lo envió Dios. Y entonces se pregunta, ¿los envió Dios? Sí. El texto es claro en decir: mi ejército que yo envié contra vosotros. ¿Quién envió las plagas? ¿Quién envió la oruga? ¿Quién envió el saltón? ¿Quién envió el revoltón y la langosta? No fue Satanás, fue Dios. Tremendo eso. ¿Por qué las envió? Cuando usted mira el libro de Joel, se da cuenta que las envió por causa del pecado. En el Antiguo Testamento usted encuentra un patrón que se repite, no solo en Joel, sino que viene desde que Dios le entrega la tierra prometida al pueblo, incluso en el desierto. Dios es un Dios celoso. Dios establece unas normas, da los mandamientos para la conquista, o mejor, da los mandamientos, y cuando van a entrar a la conquista reafirma los mandamientos. Los mandamientos nos guardan, los mandamientos preceden y preservan la conquista. Y les fue muy claro en decirles: no tendrán dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de lo que hay en el cielo ni en la tierra. Es decir, el pueblo empezó a infringir las normas que Dios estableció. Encontramos en el antiguo pacto, Dios había escogido un pueblo. ¿Cuál era ese pueblo? El pueblo de Israel. Israel sería el pueblo ¿de quién? De Dios. Y Dios había entregado una garantía de ese pacto, que era la tierra. Pero cuando el pueblo dejaba de seguir a Dios, se iba a servir ídolos falsos, servía a otros dioses, servía a los dioses de los pueblos cercanos, pues simplemente venía ¿qué? Juicio. Y entonces venía juicio, y Dios levantó jueces, y entonces venía un proceso de arrepentimiento, y el pueblo se arrepentía y Dios lo restauraba, pero volvían a lo mismo. Y había un patrón en los jueces, en los reyes. Y aquí nos estamos acercando a un punto en el cual Dios decide quitarles la tierra, cuando fue la primera diáspora. ¿Pero por qué vinieron las plagas? Porque el pueblo se había apartado de Dios, porque habían caído en la maldad. Pero Joel
nos habla acerca de la restitución. ¿Cuántos creemos que este es un año de restitución? Que es precedido del arrepentimiento, pero ya voy a detenerme un poco acerca de esto. Esto nos habla el libro de Joel. Pero antes de entrar un poco en lo que les quiero decir acerca del año de restitución, también es poderoso ver que el libro del profeta Joel le habla a nuestro pasado, porque le habló al pueblo de Israel. Le habla a nuestro presente, porque después de estos textos que estamos viendo, usted puede en su casa leer Joel capítulo 2. Mira que vino las plagas, viene el llamado al arrepentimiento, viene el arrepentimiento, viene la restitución, pero posterior a la restitución da esa palabra que nos habla a nuestro presente, dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Poderoso eso. Le habla a nuestro presente, pero también le habla a nuestro futuro. Uno de los temas centrales del libro de Joel es el día del Señor, y lo vamos a ir viendo un poco en la medida que vayamos leyendo. Poderoso eso. Eso habla de la relevancia de la bendita palabra de Dios que le habló a nuestro pasado, nos habla a nuestro presente y nos habla a nuestro futuro glorioso en Cristo Jesús. Pero volviendo al tema del año de la restitución, lo primero que quiero decir acerca de restitución y del tiempo de restitución, el año de la restitución, es lo siguiente. Dile al que está a tu lado, no menosprecies la semilla. Míralo, sonríele. Dile, no menosprecies la semilla, ni ignores el sembrar. No menosprecies la semilla, ni ignores el sembrar. Mira, la semilla es muy importante. No puedes menospreciar la semilla. La semilla puede ser muy pequeña. La Biblia nos habla acerca del grano de mostaza. Y dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, sin una semilla. ¿La semilla es pequeña o es grande? Es pequeña. Pero la semilla, escucha esto, dentro de su ADN, tiene la capacidad de producir un gran árbol. Pero en ese ADN tiene la capacidad de producir un gran árbol, que ese gran árbol produzca fruto. Y que en esos frutos que produce ese gran árbol hayan cientos, miles, cientos de miles de semillas. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? ¿Y dónde está todo eso? En el ADN que Dios estableció en una semilla. Tú no puedes menospreciar la semilla que Dios te dio. Dios te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado gracia, te ha dado habilidad. También te ha dado un ministerio. No lo menosprecies. No lo menosprecies. Dile al que está a tu lado, no lo menosprecies. Porque esa semilla que Dios te dio tiene un ADN poderoso para la multiplicación. Porque sabemos que este es un tiempo de restitución en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Es importante, no podemos menospreciar la semilla. Eso es algo muy importante. Pero también algo que te quiero decir es que, yendo a la palabra de Dios, acompáñame a la palabra de Dios, Marcos capítulo 4, versículo 26. La semilla es muy importante porque la semilla representa inversión y representa una acción intencional en el reino de Dios. Mira lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 26 en adelante. Si ya lo tenemos ahí. Dice la palabra de Dios, decía además, Marcos capítulo 4, versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla ¿en dónde? En la tierra. ¿Ya todo lo tenemos? Dice, ¿sí lo tenemos o no? Ok, bien. Marcos capítulo 4, versículo 26, dice la Biblia, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero que hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ¿qué? Ha llegado. Amén. No podemos menospreciar la semilla, les dije.
Pero hay algo poderoso que nos habla la palabra de Dios acerca del proceso de la siembra y de la siega. ¿A quién le corresponde sembrar la semilla? Al sembrador. Al sembrador. Pero esa semilla debe ir acompañada de fe. Mira, hasta los más grandes agricultores, escúchame esto, hasta los más grandes agricultores tienen que tener fe. Porque ellos siembran la semilla. ¿Qué les garantiza que esa semilla va a germinar? Es lo que está diciendo la palabra. Se levanta el sembrador y se acuesta. Se levanta el sembrador y se acuesta. Y la semilla va creciendo. Mire, esto me recuerda cuando yo estaba en segundo de primaria. Alguien dijo, uy, hace rato, hace ratísimo. Y yo recuerdo que cuando estaba en segundo de primaria una vez me pidieron un vasito de vidrio, un algodón y un frijol. Ah, sí. Ustedes son de los míos, ¿cierto? Y entonces la profesora dijo, vamos a ver germinar un frijol y ese frijol va a generar una matica. ¿Y qué decía usted y qué decía yo? ¿Verdad? Y entonces la profesora decía, sí, va a germinar. Y yo le preguntaba a la mamá, mamá, ¿verdad que ese frijol va a germinar? Sí, hijo, va a germinar. Y entonces ustedes los ponían a echar en ese frasquito de vidrio agua, algodón, y uno ponía el frijolito, ¿cierto? Y entonces lo dejaba uno en la ventana de la casa, al sol. Y entonces uno llegaba del colegio todos los días a mirar que el frijolito, ¿cierto? Teniendo expectativa. Y entonces pasaban los días cuando usted ve que el frijolito sacó ¿qué? Una patica. Y entonces, pero eso no se ve nada, es una patica, pero la mamá le dice, ojo, mire, ahí está germinando ¿qué? La planta. Y después iba creciendo hasta que generaba una hojita. Pero en esencia el niño que tuvo que tener, pero sobre todo tuvo que tener fe. Fe de que esa planta iba a crecer, porque el crecimiento de esa semilla no depende ni de ti ni de mí, depende del Dios Todopoderoso. Nuestro deber es no menospreciar esa semilla. Pero volviendo al texto que acabamos de leer en Marcos, el agricultor toma la semilla. ¿Qué tiene que hacer el agricultor? Tiene que arar la tierra. ¿A quién le corresponde eso? A nosotros. Tiene que sembrarla, ¿cierto? Tiene que abonar la tierra, tiene que regarla, tiene que cuidarla. Eso nos corresponde a nosotros. Y ya un poco adelante les voy a explicar qué significa eso espiritualmente. Pero esa responsabilidad le corresponde ¿a quién? Al agricultor, a nosotros, porque este es un tiempo de restitución. Pero el crecimiento le corresponde ¿a quién? A Dios Todopoderoso. Amén. Muy importante. Tenga guardado esto porque ahorita se lo voy a explicar. Algunos dicen, ¿para dónde va? Ya voy, ya, espérenme un momento, téngame paciencia. Pero también es muy importante entender lo siguiente, que debemos tener una actitud de sembradores. Mire, hay una diferencia entre dar y el sembrar. Las dos son bíblicas, pero hay una diferencia entre el sembrar y en el dar. Por supuesto se aplica en principios financieros del reino de Dios, pero se aplica en toda la vida. La diferencia es tener una actitud de obtener un fruto. ¿Cuántos quieren que este año sea de restitución? Pues la semilla que tú siembras, tú tienes que tener la actitud de recoger o la expectativa de recoger un fruto. Fíjate que el agricultor no riega las semillas por sembrar. Una cosa es que una persona pase por el camino y empiece, como dice la parábola del sembrador, y empiece y riegue semillas. Una cayó en el camino, ¿cierto? Hay una diferencia entre regar semillas, y la otra en el sembrar. Ojo lo que les voy a decir. El dar es muy importante, dice la Biblia, dad y se os dará. Pero como estamos hablando en un contexto de restitución, si tú quieres recibir restitución, si tú quieres recibir fruto, debes tener una intencionalidad clara de recoger un fruto. El agricultor no riega una semilla por regarla. El agricultor la riega, la cuida, la ara, porque tiene una expectativa clara ¿de qué? De que va a recoger un ¿qué? Un fruto. Eso es muy importante, que vamos a recoger un ¿qué? Un fruto.
Y nuestra responsabilidad es actuar como el agricultor. Es arar, es sembrar, es regar, es cuidar y es recoger. Mire que ni siquiera recoger lo hace Dios. Dios da ¿qué? El crecimiento. Pero no puedes esperar que Dios te recoja. ¿Quién tiene que recoger? Es decir, esa semilla, primero no la puedes menospreciar, porque esa semilla tiene un ADN poderoso. Pero segundo, debes tener la intencionalidad de recoger un fruto. Eso fue lo que le pasó al siervo, que lo que agarró el talento y ¿qué hizo con él? El que tenía un solo talento, ¿qué hizo con él? Lo enterró, porque no tuvo una intencionalidad de recoger un fruto. Pero yo creo en el nombre poderoso de Jesús que aquí hay un pueblo que tiene la intencionalidad clara de recoger ese fruto, porque viene restitución. Diga al que está a su lado, viene restitución en el nombre poderoso de Jesús. Ahorita le voy a explicar qué es regar, qué es arar, qué es... Ya voy para allá. Lo segundo que le quiero decir es que el arrepentimiento provoca restitución. El arrepentimiento provoca restitución. Mira, voy a hablar algo. La palabra del Señor fue escrita en un contexto agrícola. Y por eso los principios agrícolas nos sirven mucho para ilustrar la profundidad del reino de Dios. Y estamos hablando de un contexto agrícola, estamos hablando de siembra, de siega, de planta, de fruto, de semilla. Y estamos hablando de plagas. Y quiero decirte algo, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Hay plagas, escucha esto, que afectan el antes de la cosecha. Hay plagas que afectan el durante de la cosecha. Y hay plagas que afectan el después de la cosecha, y el que tenga oídos para oír, que oiga, porque hoy o este tiempo es año de restitución. Mira, hay plagas en el antes que afectan la calidad del suelo. Hay plagas que afectan la semilla y sus nutrientes. Es decir, están enfocadas a eso, afectar la calidad del suelo. Es decir, para que o no surja la planta, o la planta salga débil, y al ser débil pues dé menos fruto. Hay plagas enfocadas al antes de sembrar. Hay plagas enfocadas al durante, cuando dañan el brote del sembrado, dañan las hojas, dañan las raíces, transmiten enfermedades en el durante de la planta. Y hay plagas en el después que la contaminan. Hay pérdida de reservas, hay afectación al fruto. Por ejemplo, los roedores. Usted puede dejar un fruto en una bodega, y si llegan roedores, ¿qué hacen los roedores? Se la comen. Y es como si usted no hubiera hecho nada. Mire, hay gente que se ha esforzado en el ministerio, en un emprendimiento, en un negocio. Ha orado, se ha esforzado, ha hecho la tarea, y cuando llega el momento de recoger, es como si no hubiera recogido nada. ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Porque hay plagas también en el después que se comen el fruto. Mira, hay roedores que se pueden comer la semilla. El agricultor puede comprar semillas, y puede haber roedores que se comen la semilla y no hay con qué sembrar. Y eso es una aplicación también. Ojo, no te comas la semilla. No te comas la semilla. Hay gente que se come la semilla. Y hay plagas que se comen la semilla. Hay plagas que dañan la tierra en el antes, pero también hay plagas que cuando la planta ha surgido, atacan la planta para matarla, para malograrla, para volverla débil, para que los nutrientes de la tierra no la alimenten. Mire, esto aplica en el mundo espiritual, aplica en la economía, aplica en el trabajo. Son principios universales que Dios ha establecido. Y en el después también encontramos que se van malogrando
perdón que se me salió un momento, se está malogrando el fruto. Y vuelvo y te digo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Vuelvo y les hago la misma pregunta. ¿Quién mandó las plagas? ¿Por causa de qué? El pecado, la dureza del corazón, la maldad en el pueblo. Pero el profeta Joel hace un llamado al arrepentimiento. Si leemos Joel, abramos la Biblia en Joel capítulo 2 otra vez. Y vamos a leer. Mira lo que dice el profeta Joel. Joel capítulo 2. Desde el versículo 12 en adelante. Lo voy a leer, esta es la Biblia de la Nueva Versión de las Américas, pero es muy cercana a la Reina Valera. Miren lo que dice el profeta, ¿qué les anuncia el profeta Joel al pueblo? Les dice en el versículo 12, les dice: aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento, rasguen su corazón y no sus vestidos, y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si reconsidere y se apiade? Esta es una expresión muy bonita de esperanza, de confianza. ¿Quién sabe si se reconsidere y se apiade? Y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios. Toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifíquese la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Diga conmigo, enfoque. Entre el portillo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y empieza un cambio en el texto. Hay una ruptura en narrativa donde dice lo siguiente: entonces el Señor, versículo 18, se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá a su pueblo: yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite, y se saciarán de ello, y nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. Al ejército del norte lo alejaré de ustedes y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Y ascenderá su hedor y subirá su fetidez, porque ha hecho cosas terribles. No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, bestias del campo, porque los pasos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido su abundancia. Hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado lluvia temprana para su vindicación, y les ha hecho descender la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Y las eras se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite. Entonces, dice acá en este versículo, los compensaré por los años. Pero como dice la Reina Valera, entonces os restituiré los años. Es decir, el profeta Joel está llamando al pueblo de Israel ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero es un arrepentimiento que genuino. Es un arrepentimiento que viene de realmente que el pueblo se arrepienta, desde los pequeños, desde los niños, hasta los que están en momento de nupcias, que están enfocados en sus nupcias. A todo el pueblo lo está llamando al arrepentimiento, un arrepentimiento que convoca a ayuno, al clamor, a realmente rendir el corazón delante de Dios y decirle: Señor, nos arrepentimos delante de todo corazón, delante de ti, de todo corazón. Y esto provocó ¿qué? Restitución. Pero dice la Biblia que cuando Dios oyó el arrepentimiento del pueblo y los perdonó, ahí sí
aparece en escena el texto que leímos, el texto básico, dice, y os restituiré los años. Y continúa diciendo que comió la oruga, que comió el saltón, que comió el revoltón y que comió la langosta. Mi ejército que yo envié contra vosotros. Hay plagas que atacan el antes, hay plagas que atacan el durante, hay plagas que atacan el después. Pero la Biblia dice hoy, y te está diciendo a mí, me está diciendo a mí, te está diciendo a ti y me está diciendo a mí, que el verdadero arrepentimiento produce que Dios restituya los años. Por eso osadamente me atreví a decir que en 5 meses Dios restituirá lo que no hemos hecho en 5 años. En 8 meses Dios hará lo que no hemos hecho en 8 años. Y en 20 meses hará lo que no hemos hecho en 20 años. En el nombre poderoso de Jesús. Porque la palabra de Dios dice, y os restituiré los años. Los años que la plaga malogró la semilla. Los años que la plaga malogró la planta. Y los años que la plaga malogró el fruto. El antes, el durante y el después del sembrar. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Pero te pregunto, ¿qué provocó la restitución? ¿Qué provocó la restitución? El arrepentimiento. Había un predicador hace unos siglos que decía, los arrepentidores se tienen que arrepentir. Y yo soy el primero. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Muchas veces hay mucha dureza de corazón en nosotros, mucha indiferencia en nosotros. El Señor nos ha dicho que no podemos tener ídolos. Y nosotros los cristianos decimos, nosotros eso de la idolatría no va con nosotros. Nosotros ídolos, imágenes, esas cosas no. Pero a veces hemos hecho más. Hemos hecho de nuestra profesión un ídolo. Hemos hecho de nuestra carrera un ídolo. Hemos hecho de nuestra imagen, nuestro nombre, un ídolo. A veces hemos hecho a un hijo un ídolo. Y cuando nosotros adoramos ídolos, nos convertimos como esos ídolos. Y terminamos siendo esclavos de esos ídolos. Y muchas veces hay plagas en la familia, en el hogar, en la persona. Y no lo digo por esta iglesia. Hay veces hay plagas en iglesias. Pero el Señor llama a través de la palabra a que nos arrepintamos de todo corazón. Porque el verdadero arrepentimiento, por supuesto, produce el agrado del Padre. Por supuesto, produce salvación. Pero ¿saben también qué produce según esta palabra? Restitución. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Cuántos toman esa palabra para su vida? Número 3. Dios reprenderá a Satanás y le ordenará la restitución multiplicada. Y le ordenará que restituya multiplicado todo lo que mató, todo lo que robó y todo lo que destituyó. Vamos a la palabra. Dice Malaquías capítulo 3 versículo 11. Malaquías capítulo 3 versículo 11 dice la Biblia: reprenderé también por vosotros al ¿qué? Al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hay un texto que es Juan capítulo 10 versículo 10, que lo conocemos de memoria, pero que habla muy claramente acerca de lo que vino a hacer Satanás en la tierra. ¿A qué vino Satanás? Es claro, Satanás no vino a nada diferente.
Y hay gente que se deja engañar, porque otro de los nombres que la Biblia utiliza acerca de Satanás es el engañador, ¿cierto? Y hay gente que se engaña, creen que Satanás les puede ofrecer algo diferente, pero la Biblia es clara de que Satanás a lo único que viene sobre el hombre es a matar, a robar, a hurtar y ¿a qué? A destruir. Esa es la física obra de Satanás. Miren, ustedes han visto esos casos a veces que conmueven, que pasan, es triste decir esto, pero que pasa mucho en nuestra sociedad. Casos, por ejemplo, que llega el hombre en una pareja y asesina a su pareja sentimental. ¿Han escuchado casos como esos? Y aparte, después de que asesina a su pareja sentimental, pues él se suicida, atenta contra su propia vida. Pero han visto casos en los cuales sucede eso, pero además ellos tenían unos hijos. Y esos hijos quedan abandonados. Mire, este es el mejor ejemplo de la típica obra de Satanás. Porque mató a unas personas, le robó a unos hijos, unos padres. Imagínese un niño que crezca con el conocimiento que su padre asesinó a su madre y después se suicidó a sí mismo. Terrible. Pero además de eso, robó una familia, destruyó una familia, perdón. Le robó unos padres a los hijos y destruyó una familia. ¿Qué es eso? Dígame, ¿qué es eso? Es la física obra de Satanás. Y ahora, volviendo a lo que estamos hablando de la restitución, yo te pregunto, ¿qué ha matado Satanás en tu vida? Diseños, ministerio, sueños. ¿Qué ha robado? ¿Qué ha destruido? Esa es la obra de Satanás. Pero la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, busquémoslo rápidamente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios. Ya lo tienes ahí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que les quiero decir? Mira, lo que te quiero decir es lo siguiente. El tercer punto habla de que Dios reprenda a Satanás y le ordene que restituya todo lo que ha robado, ha matado y multiplicado. Porque la Biblia nos habla también de Dios como juez, que es un juez que justo. El trono de Dios, cuando la Biblia habla del trono de Dios, también hace alusión a un trono de justicia. Y hace alusión a que este trono de Dios es el tribunal más alto del universo. Es como lo que para nosotros es la Corte Suprema en este país. Bueno, aquí hay 5 altas cortes, pero en el universo existe un gran alto tribunal. El más alto tribunal del universo. ¿Saben cuál es el más alto tribunal del universo? El trono de Dios. Y aplica una misma lógica, similar a un tribunal. Ante el Padre, ¿quién es nuestro abogado? Lo acabamos de leer. Volvamos a poner este versículo. Primera de Juan capítulo 2. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el ¿qué? Padre. A Jesucristo ¿qué? El justo. Y entonces, el punto que les quiero decir es que Dios, el Padre, le ordenará a Satanás que restituya multiplicado todo lo que Satanás hurtó, mató y destruyó. Pero volviendo un poco a un modelo de tribunal, estamos hablando del tribunal más alto del universo. Cuando a alguien le causa un perjuicio, una afectación, un robo, ¿qué tiene que hacer aquí en la legalidad de la tierra de Colombia? ¿Presentar una qué? Una demanda, ¿cierto? Pero cuando usted presenta una demanda, por ejemplo, si a alguien le roban un carro,
descubren quién fue el responsable, bueno, se pone una denuncia penal y todo esto. Pero, ¿usted pide solo que le devuelvan el carro? A ver, ¿cuántos abogados hay acá? Levanten la mano. O estudiantes. Miren, aquí está la doctora. ¿Usted qué pide, doctora? Cuando... ¿Y qué piden daños y perjuicios? Eso se llama lucro cesante, daño emergente. Tiene que pedir, además de eso, intereses. ¿Tiene que pedir intereses o no? Exactamente. Es decir, es un proceso de restitución. Por eso yo les hablo que debemos poner demanda en el cielo. Nosotros debemos poner delante demanda en el cielo. Para eso tenemos nuestro abogado, que es ¿quién? Jesucristo el justo. Gloria a Dios. ¿Ante quién ponemos la demanda? Ante el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo, aleluya. ¿Y qué pedimos en esa demanda? Que Dios el Padre le ordene a Satanás. Aquí hay una imagen del trono, bueno, pues ilustrativa, ¿no? Porque imagínense describir el trono de Dios, no lo podemos describir. Dice la Biblia que cuando Juan vio a Cristo glorificado, sentía que se moría, cayó como muerto. Él lo vio con los ojos, caminó con él en los evangelios, pero cuando vio al Cristo glorificado, el mismo que lo vio en los evangelios, cayó como muerto. Pero lo que quiero ilustrar con este trono es que debemos presentar demanda ante el trono de Dios. Ahí están las diapositivas, hay un trono. En el trono de Dios, pidiéndole al Padre, con nuestro abogado que es Cristo, para que el Padre le ordene a Satanás que devuelva multiplicado, como dijo aquí la doctora, el lucro cesante, el daño emergente, los intereses de mora, los demás intereses, para que Satanás devuelva multiplicado todo lo que robó en tu vida, todo lo que mató en tu vida, todo lo que destruyó en tu vida, porque este año es un año de multiplicación en el nombre poderoso de Jesús. Denle ese aplauso al Señor, déselo. Gloria a Dios. Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Si me lo puedes poner acá para que todos lo podamos leer. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios acerca de Cristo: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Siguiente. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, bueno, vamos a dejarla hasta ahí. Mira, cuando vamos al tribunal, en un tribunal, no creas que solo vienen los argumentos tuyos. Aquí la doctora me va a corregir. Sino que vienen los argumentos de la ¿qué? De la contraparte. ¿Vienen o no vienen? Debe haber una contradicción. Debe haber una oposición. Eso es natural en un juicio, en un proceso. Es decir, no creas que no van a venir argumentos en contra nuestra. ¿Qué decía Satanás acerca de Job? Decía, ay, él te adora porque tú lo bendices, pero quítele la bendición, a ver cómo es. Pero la palabra de Dios nos enseña que por la obra de Cristo Jesús nuestro Salvador, toda acta de decretos que había en tu contra es anulada. Cuando sacan esa acta, se ve sangre, la sangre del poderoso Señor Jesucristo, y es anulado toda acta de decretos. Y ahorita te voy a explicar por qué dije lo que dije. Pero la palabra de Dios dice también en el siguiente versículo: y despojando.
¿Qué es despojar? Hoy Satanás está siendo exhibido y derrotado públicamente, porque Cristo lo derrotó y es triunfante, y su pueblo es triunfante por la obra de Cristo en el nombre de Jesús. Es decir, que los argumentos no tienen validez en el tribunal. ¿Por ti o por mí? Por Cristo nuestro Señor, que anuló toda acta de decretos que había en nuestra contra. Amén. Y lo cuarto y último que te quiero decir para terminar. Cuarto, utilicemos la fe, la oración, la guerra y la adoración para que la semilla dé fruto. Utilicemos la fe, la guerra, la oración y la adoración para que la semilla dé fruto y venga la restitución a cada uno de nosotros. Mira, volviendo un poco a la palabra, cuando usted ve la parábola del sembrador, dice que el sembrador fue a sembrar, salió a sembrar, y dice que la semilla que cayó en buena tierra dio fruto. ¿Dio fruto al qué? 30, sí. 60, ¿y qué? 100 por uno. Una semilla dio al 30, otra semilla dio al 60 y otra semilla dio al 100 por uno. En estos días estaba leyendo en mi devocional, en el Génesis, hablando acerca de Isaac, y dice que Dios lo bendijo y le permitió recoger fruto al 100 por uno. Pregunto, ¿de qué depende que el fruto o que se dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno? Depende del nivel de fe, del nivel de oración, del nivel de guerra, porque nos va a tocar guerrear, y del nivel de adoración. Usted recuerda que yo inicié hablando acerca de Marcos cuando dice que el agricultor sembraba la semilla, se levantaba, se dormía y que llevaba el crecimiento. Pero al sembrador le tocó arar, sembrar, regar y cuidar. ¿Sabe qué significa eso en el mundo espiritual? Fe, oración, guerra y adoración. Si tú no le imprimes fe, oración, guerra y adoración, es como si salieras al jardín, tiraras una semilla y te fueras. ¿Vas a recoger fruto o no vas a recoger fruto? No lo vas a recoger, porque la intencionalidad del sembrador es que quiere recoger un fruto. Pero si quiere recoger fruto, tiene que imprimirle ¿qué? Fe. ¿Qué más? Oración. ¿Qué más? Guerra. ¿Y qué más? Adoración. Hebreos 11, versículo 6, un texto muy conocido, lo sabemos de memoria, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. ¿Cómo puedes mover la mano de Dios? Pues tú no la puedes mover. Pero ¿sabes algo? Algo que es, ¿qué le podemos dar a Dios? Le podemos dar erudición al más erudito del universo. Le podemos dar cultos muy elaborados al Dios magnífico, poderoso, sobrenatural, que ni los cielos lo pueden contener, ni el espacio lo puede sostener. Le podemos dar muchos recursos con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, cuando la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero ¿sabes qué conmueve el corazón de Dios? Un corazón que le cree. Un corazón que le cree.
Un corazón humilde, pero también un corazón que le cree. La fe sí puede mover la mano de Dios. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y mira, hay muchas cosas que no han pasado en nuestras vidas porque somos un pueblo que no le creemos a Dios. Decimos con nuestra boca que confiamos en nuestro Dios, pero a la primera prueba somos confrontados que no es tan cierto como lo decimos. Tenemos que pasar de ser un pueblo que decimos que confiamos y creemos con nuestra boca a un pueblo que confía y cree en el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también la oración. Efesios capítulo 6 versículo 18 en adelante. Efesios capítulo 6 versículo 8 en adelante dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oración, oración. Pero también habla de la guerra espiritual. Toda lucha por territorio en la historia, el territorio no se entrega así como así. Se entrega así como así. Cuando ustedes llegaron a este lugar, ¿ustedes creen que fue pacífica la llegada a este lugar? Ustedes están en una de las zonas más complejas para el evangelio. El corredor oriental de Bogotá, Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo, ese es el corredor más difícil. ¿O usted no se ha dado cuenta que las iglesias más grandes están al corredor occidental? Estos son altares tremendos. Ustedes saben mucho de eso, de aborto, de inmoralidad, de hedonismo. Entonces les pregunto, ¿les ha tocado fácil estarse en este lugar, asentarse en este lugar? Eso ha sido con guerra. Por eso Dios los puso a ustedes acá, porque ustedes son gente de guerra. Entonces, también ¿de qué depende el 30, el 60 y el 100 por uno del fruto? Pues del nivel de guerra. Ustedes no crean que Satanás va a entregar así como así. Nos toca guerrear en el mundo espiritual. Y es muy posible, es posible, y lo digo con temor y temblor, y somos cubiertos por la sangre de Cristo y no estoy atando a nadie, pero es posible que vengan ataques para afectar la fe, pero así nuestros ojos no lo vean, vamos a creer en el nombre poderoso de Jesús que la restitución viene, porque también depende de nuestro nivel de guerra espiritual. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 versículo 12, un texto muy conocido también, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El nivel de guerra. Pero un guerrero tiene que estar apercibido para la guerra. No todo el mundo se le lleva a la guerra. Entonces esto habla de madurez, habla de profundidad, habla de comunión, pero no me cabe la menor duda que veremos la gloria de Dios, iglesia. Este es un año de restitución. Termino con esto. ¿De qué depende que la semilla de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno? Así como el agricultor ara, abona, siembra, riega y cuida, debemos comprometernos en creer en el Señor, en la oración, en la guerra espiritual y en la adoración, y veremos que este es un año de restitución en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, cierra tus ojos y levantemos nuestras manos al cielo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Oh, bendecimos tu nombre. Gracias, Cristo. No sé si los hermanos de alabanza me pueden acompañar ministrando.
Aleluya, gloria a Dios. Oh, sí, Voy a leer un texto, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice la palabra de Dios. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: Óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y triunfarán. Y yo declaro esa palabra hoy en el nombre de Jesús. Confiamos en el Señor y estamos seguros. Confiamos en tu palabra que hemos predicado, Señor, que está establecida en Joel capítulo 2. En medio nuestro tú estás. El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, revelando la gloria de Papá. Y nos Adoremos a Dios. Voy a ministrar, pero antes adoremos al Señor. Aleluya, adórelo, adórelo, gloria a Dios. En medio nuestro tú estarás. ¿Y por qué no aquí? ¿Por qué no ahora puedes venir? Rey de gloria, habita entre nosotros. Habita entre nosotros. ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no ahora puedes venir? Rey de gloria, habita entre nosotros, habita entre nosotros. Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, oh Dios del cielo, bajo el pacto de la sangre y la cruz. Tu palabra dice, oh Dios del cielo, Padre, que toda acta fue clavada en la cruz del Calvario. Y dice tu palabra que despojaste a los principados, a las potestades, a las huestes de maldad, triunfando sobre ellos en la cruz. Hoy recordamos que estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo y de la cruz del Calvario. Yo quiero invitarte que conmigo digas: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga más fuerte: en el nombre de Jesús. Nos arrepentimos de todo corazón, de todo lo que ha dado derecho legal para que vengan plagas a mi vida. En el antes, en el durante, en el después de la cosecha, pero también toda legalidad que le hemos dado a Satanás para que robe, para que mate, para que destruya el diseño, el propósito, lo que Dios ha establecido en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en Colombia, en el nombre poderoso de Jesús. Como lo dice tu palabra, hoy nos arrepentimos de todo corazón, oh Dios del cielo, y te pedimos misericordia y recordamos, oh Dios del cielo, que estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. Y aquí quiero invitarte a cada uno de los que están aquí, que Dios está revelando, el Espíritu Santo está revelando cosas que debemos arrepentirnos, tal vez orgullo, tal vez arrogancia, tal vez dureza de corazón, tal vez tener ídolos. Tal vez hemos hecho de nuestra rutina diaria un ídolo y no le hemos dado el lugar a Dios que corresponde en nuestra mañana, en nuestra noche, en nuestro devocional. Cuando la Biblia dice que nada, ni nadie está por encima de Dios, y la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Padre, hoy en el nombre poderoso de Jesús, aquí está tu pueblo, Padre. Tu palabra dice, Señor, que el arrepentimiento trae restitución. En tus propias palabras dile: Señor, perdóname. Dios te está revelando, el Espíritu Santo te está revelando. Tal vez maltratas a tu esposa, a tu esposo. Tal vez maltratas tu familia, tal vez no físicamente, pero con tus actitudes, con tus expresiones, con tus palabras. Dile: Padre, hoy me arrepiento. Oh Señor, hecho de mi imagen, de mi profesión, de mi carrera, un Dios
y terminé esclavo de ese ídolo. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Tal vez me afecta el pecado de la desconfianza. Desconfío de lo que tú puedes hacer cuando tenemos al Dios más grande y poderoso. Perdona nuestra irreverencia. Perdóname, dile ahí donde estás. Dios te está guiando, te está revelando, te está hablando. No sé lo que Dios te está guiando, pero el Espíritu Santo está hablando a cada corazón. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Porque hemos aprendido por la palabra de Dios que un verdadero arrepentimiento produce restitución. Oh, gloria a Dios, Señor Padre. En el nombre poderoso de Jesús, confesamos que este pueblo, oh Dios del cielo, viene restitución. Ahí donde estás, proclama con tu boca. Cada uno en lo que tiene que estar, no escuchando al otro o a la otra, sino ahí con Dios. ¿De qué nos tenemos que arrepentir cada uno de nosotros? Todos nosotros. Padre, ayúdanos. Hoy, Padre, afianzamos ese compromiso contigo, de amarte solo a ti, de amarte con todo el corazón, de honrarte con nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Pero también diga conmigo: Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos demanda del cielo ante Dios el justo, ante el tribunal más grande del universo, para que el Padre le ordene a Satanás que devuelva multiplicado todo lo que robó, todo lo que mató, todo lo que destruyó, multiplicado en el nombre poderoso de Jesús. Viene restitución multiplicada en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Dios nuestro Señor, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice su palabra, ordena a Satanás que devuelva multiplicado todo lo que robó, todo lo que mató, todo lo que destruyó, diseños, procesos, ministerio, familia, llamado, en el nombre de Jesús, y lo devuelve multiplicado en el nombre de Jesús, oh Dios del cielo, porque creemos por el poder de tu palabra que este año es un año de restitución. Oh, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús lo creemos.